Por nuestra parte, vamos ahora a las preguntas, Néstor. Bien. Gracias por su atención. Sabemos que en los últimos días ha habido mucha expectativa, se ha reflejado en los distintos medios de comunicación social, escritos, radiales, televisivos. En aras a mantener una cordial comunicación, les pido por favor no convirtamos esta rueda de prensa en un debate o en un foro, mantener el respeto hacia el entrevistado y ser breves y concisos en sus preguntas para permitir la máxima participación posible. María Santoro, Meridiano Televisión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera para el profesor César Farías. Profesor, ¿cuáles son las expectativas de estos dos encuentros que se vienen, sabiendo y tomando en cuenta que las ligas están apenas comenzando y la situación, como usted ya lo comentaba, del técnico en Perú y la llegada del nuevo técnico en Paraguay? La segunda es para el profesor Baena, sobre luego lo visto en Japón y la actuación de Dani Hernández en este encuentro. ¿Quién debería ser el portero para estos dos encuentros? Mira, ¿cómo visualizo los partidos? Duros, difíciles. En estos días me hacían una pregunta y dentro del mismo cuerpo técnico decían, ¿qué atacantes tan difíciles tiene Perú? Guerrero, qué buen atacante es. Y yo me sonrío y le digo, mira, ve hablando, pongamos cada equipo. Entonces, si va a Argentina, tiene que decir Messi, Tevez, el Kun Agüero, Higuaín. Si va a Uruguay, Forlán, Cavani, Luis Suárez. Así vas pasando, hasta por Bolivia dices Martín. Y lo mismo analizarán de nosotros, cuando dicen Miku, Rondón, Mario Rondón, Felcher, Maldonado. Es dificilísimo, no hay un partido que tú puedas ir diciendo, este es el partido cómodo para nosotros. Sí, puede haber partidos que tengan más obligación o no, y sabemos lo que vale un punto en la eliminatoria ante unos rivales que tienen el talento, pero que tal vez no han podido acomodarse a esta circunstancia como nosotros. Estas han sido las peores etapas para el fútbol venezolano porque tenía otros jugadores en otro tipo de latitudes y llegábamos con muy poco rodaje. En esta oportunidad, a pesar de que los torneos están comenzando, nosotros tenemos muchos jugadores que han empezado a participar antes. El caso de Roberto Rosales va a llegar con 10 partidos jugados oficiales, fuera de que su pretemporada hizo muchos partidos. El caso de Luis Manuel Seijas llega con 8 partidos oficiales, si no me equivoco, y están jugando en muy buen nivel. Y así cuando te vas paseando uno a uno de nuestros jugadores están jugando de titulares, están participando, y los jugadores, algunos que nosotros teníamos que se pudieron mover de clubes para poder jugar. El caso de Osvaldo Vizcarrondo, el caso de Fran Felcher, la titularidad indiscutible que alcanzó Andrés Túñez, Gabriel Sichero, que volvió al fútbol francés y ha podido jugar de titular. Entonces, cuando vas viendo todos esos aspectos, tenemos muchos jugadores participando y teniendo titularidad. No vamos a llegar con las mismas debilidades de otras épocas. Entonces, tenemos que saber aprovechar esa continuidad. Tenemos que aprovechar todas las cosas positivas, analizar bien cuáles son esas amenazas que tenemos para no aprovechar al máximo nuestra calidad y nuestro juego para poder aprovecharlo frente a Perú y Paraguay, que primero hay que enfrentar a Perú para después pensar en Paraguay, más allá de que nosotros tengamos escenarios planificados. Y saber de la importancia para nosotros, porque también empezamos a jugar con rivales directos, que no solamente le podríamos dar un golpe a los puntos, sino un golpe anímico que sería muy beneficioso para nosotros y tal vez muy perjudicial para ellos. Entonces son partidos en los cuales saber
el talento de cada uno de sus jugadores peruanos, conocer bien a un técnico de tanta experiencia y jerarquía como Sergio Macarián, de su estilo de juego muy uruguayo, enfrentarnos a otro técnico uruguayo que va a debutar en la eliminatoria, pero que tiene mucha experiencia en Sudamérica. Saber las características de juego, tal vez van a tener similitudes, donde los dos tienen muy buen juego aéreo, tienen jugadores que juegan en Alemania, tradicionalmente son explosivos por las bandas y te cuelgan mucho centro. Perú tiene a Vargas, tiene a Farfán, que juegan por fuera, que son jugadores, pero que nosotros tenemos hoy cómo intentar contrarrestar eso y tenemos que trabajar para ello y enfocarnos en eso y también saber que tenemos respuesta de jugadores que andan en un nivel que para nosotros es muy grato poder analizar los videos y ver muchos de nuestros jugadores que están bien físicamente, que están bien tácticamente y que tienen una riqueza técnica importante, sumado a toda la experiencia de su carrera. Eso es muy valedero para nosotros en este momento. César. Bueno, por suerte, la competencia interna que hay dentro de los porteros de la selección es muy buena. La actuación de Dani en el partido pasado con Japón quedó demostrada. Y en estos momentos no está en discusión la titularidad de Reni. El análisis que hemos hecho de la actuación de Reni en estos 6 partidos nos han demostrado que ha mantenido un buen nivel, pero lógicamente él siente que hay una presión de parte no solamente de Dani, sino de los otros 2 muchachos que lo acompañan, Romo y Leo Morales. Digo por suerte porque tenemos arqueros de primer nivel y en estos momentos está jugando Reni y tiene toda la confianza de César, del cuerpo técnico. Y es una competencia muy sana y leal. Y bueno, eso obliga a Reni a estar mejor enfocado y a estar bien concentrado en los partidos que vienen. Alejandro Chacón, Diario Tal Cual. Buenas tardes, gracias Néstor. ¿Qué tal, César? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. 2 preguntas para ti, una para el profesor Bazán y otra para el profesor Manuel. César, ¿qué te hizo cambiar de opinión para que aparcaras unas posibles decisiones antipáticas, como dijiste, ante una eventual lista de jugadores importantes, sin jugadores importantes me refiero, para esta convocatoria frente a Perú y frente a Paraguay? Esa es la primera. La segunda para ti, ¿cuál es el objetivo que te has trazado en cuanto a la posible obtención de puntos en estos 2 encuentros? ¿Qué te puedes dar por satisfecho que pueda hacer Venezuela en estos partidos? Para el profesor Bazán, profesor, ¿cómo tratar de influir en la preparación física que pueden tener los jugadores a distancia en sus equipos para que lleguen en las condiciones idóneas para estos encuentros? Y para Manuel, Manuel, ¿cómo crees que debes manejar este tema que se ha vivido en estos días para que se genere un buen clima dentro de la selección, que los jugadores que mentalmente cómo deben estar para poder soportar esta situación que se vivió en estos días? Gracias. Manuel. Bueno, buenas tardes. A ver, yo creo que la evaluación de la selección es día a día y los últimos noticias, que son pues algunas de las cosas recogidas por las diferentes entrevistas de prensa y el tema de la convocatoria, creo que hay que contextualizarlo un poco en el análisis grupal que vamos haciendo, ¿no? Parte de mi tarea como psicólogo y una de las tareas principales es poder hacer como un análisis continuo de la dinámica grupal que nosotros tenemos entre los jugadores, cuerpo técnico y contexto en que estamos, ¿no? Entonces, creo que el manejo de esto
tiene que insertarse en ese análisis y quizás unas cosas que yo creo que añaden para poder entender alguno de esos intercambios tiene que ver con lo siguiente. Parte del análisis, por supuesto, tiene que ver con las fortalezas y pues una de las cosas que yo estoy convencido y que creo que se demuestra y creo que se refleja es que nosotros tenemos un equipo con unas fortalezas importantes, un equipo bastante fuerte internamente. Les pongo algunos ejemplos de cómo creo que sí evidencia la fortaleza que nosotros hemos demostrado. Por ejemplo, nosotros arrancamos haciendo una transición generacional. Esas transiciones siempre generan tensión, son costosas en cualquier empresa, en cualquier organización. En un equipo de fútbol también lo son. Y nosotros, bueno, tuvimos algunas tensiones, pero sin embargo esa transición se hizo con bastante fluidez y los jugadores pertenecientes a la selección colaboraron para que rápidamente estábamos montados sobre el trabajo y los objetivos, ¿no? Después, por ejemplo, trabajamos con estos grupos abiertos, que no tenemos un grupo fijo de jugadores que estamos seleccionando continuamente, sino que tenemos una rotación importante. Eso añade tensión al trabajo, eso añade tensión a la dinámica interna del grupo y sin embargo yo creo que nosotros hemos podido trabajar con este grupo tan amplio sin que hayan habido mayores consecuencias negativas. O sea, tú tienes jugadores como Salomón y Miku, que ambos pueden tener pretensiones de ser el delantero principal, que aceptan el rol de intercambiarse el puesto en partidos y eso lo hemos logrado creo que con bastante fluidez. Otra cosa que tiene que ver con la fortaleza importante es que el equipo nacional ha sido un equipo que ha sido criado en adversidad. Creo que es una de nuestras fortalezas principales, ¿sí? Es decir, todos estos jugadores vienen de haber superado continuamente todas las expectativas negativas y continuamente sus carreras han sido ir superando lo que no se esperaba que iban a superar y creo que eso hace que tengamos un grupo muy fuerte. Creo que en la Copa América eso puede llegar a instancias altas y manejar esos escenarios aunque no habían estado antes allí. El partido de Japón es un ejemplo. El partido de Japón, un partido dificilísimo por el rival, porque los jugadores llegaron un día antes, porque no estaban unos cuantos de los jugadores que venían estando en los partidos de la selección y sin embargo el grupo rápidamente se repliega, se cohesiona y tenemos resultados, ¿no? Entonces a veces me preguntan pues después de los resultados si hay que levantar el ánimo y cómo se levanta el ánimo de los jugadores. Y yo no siento que eso sea nuestra dificultad principal. Creo que nosotros tenemos un grupo que responde muy bien en adversidad, tiene su mejor respuesta, ¿no? Y eso creo que se une con una cosa que es importante, ¿no? Hay un poco de preguntas sobre si esto ha generado conflicto y seguramente sí, pero un poco mi trabajo es no esperar que no vaya a haber conflicto, ¿sí? Siempre comento cuando tenemos a veces presentaciones del trabajo, mi maestro en psicoterapia fue el doctor Fernando Rizquez y él nos decía que teníamos que aprender la definición de qué es una familia. Y nos decía, ¿qué es una familia? Entonces le decía, una familia es un grupo de gente desagradable que se quiere mal y tiene que vivir bajo el mismo techo, ¿sí? Entonces nos decía, ustedes son una promoción, ustedes son una familia, ¿sí? Y los equipos de fútbol son una familia en esos términos, ¿no? Y lo que quería decir es que los grupos, si bien uno quiere pertenecer a la selección y genera muchísima cohesión y orgullo, eso no significa que no sean grupos que constantemente son conflictivos. Los equipos de fútbol por naturaleza son conflictivos. Lo importante no es que no haya conflicto, sino si ese conflicto lo podemos canalizar hacia el objetivo común que tenemos. Entonces creo que se hizo un llamado de alerta, ¿sí? Un poco el análisis va por el lado de cuál creo yo y creemos que son algunas de las amenazas que tenemos, ¿sí? Cuáles son algunas de las cosas que sí tenemos que cuidar con detalle. El tema de la euforia que pueden crear algunos resultados, eso hace que a veces el entorno local sea difícil de manejar. Inclusive la prensa lo comentó, los jugadores internamente lo comentaron, que en la concentración previa a Chile, si bien nosotros eso, sentimos que hicimos una buena concentración, nosotros no creemos que hay problemas graves para organizarnos, pero sí hubo mucho ruido, había mucha gente, fue difícil ordenar el espacio y eso baja los niveles de alerta, eso hace que uno se pueda distraer. En los informes olímpicos
que en estos meses he revisado, que me pareció interesante, entrevistando atletas que han participado no en estas Olimpiadas, sino en anteriores. Una de las cosas que dicen atletas es que, por ejemplo, las Olimpiadas no son distintas a otra competencia de alto rendimiento, pero el entorno, lo que rodea una Olimpiada sí es muy distinta. Y yo creo que eso vale para estos jugadores. No son tan distintos los partidos de alta competencia que tienen aquí con otros que han hecho en sus carreras, pero el entorno alrededor sí lo es, y eso puede generar un desgaste. En prensa vi ayer la última declaración de Salomón, que le decían, bueno, ¿cuál es tu respuesta a la convocatoria? Y Salomón dice algo como, bueno, estoy muy contento, me da mucha alegría, y ya te sigo contestando mañana porque me tengo que dormir, ¿no? Entonces yo me estoy suponiendo, por la hora que salió la convocatoria ya, y la hora que puede ser en Rusia, que él está contestando el teléfono, no sé, a medianoche, ¿sí? Entonces se pueden imaginar que eso, si él en Rusia tiene llamadas a medianoche que tiene que contestar o contesta, eso es un desgaste continuo. Cuando estamos aquí presentes, ese desgaste puede ser. Entonces, creo que lo importante es si logramos canalizar eso hacia una alerta de cuáles son los niveles de intensidad de concentración que necesitamos, por qué no nos basta con el 99%, por qué la competencia que tenemos es tan exigente que necesitamos que todos estén en el 100% de nuestro enfoque, y si nosotros logramos vertir eso un poco hacia el conflicto, hacia el llamado de atención y de compromiso que nosotros solemos tener, creo que eso va a ser positivo. Hemos igual conversado personalmente con muchos de los jugadores, y la sensación es que el grupo está bien, y que los momentos en que tenemos algunos tipos de confrontaciones intensas tiene que ver con que somos 30 personas, hay personalidades fuertes, pero que el grupo como grupo está en línea de lo que queremos, ¿no?